nombre es Leonardo Morales. El tema que vamos a ver se llama BIM en infraestructura. El objetivo principal es poder ver cómo el método de trabajo BIM se puede relacionar en cada una de las etapas y fases de una obra de infraestructura. Para cumplir con este fin tenemos el siguiente contenido. Vamos a ver 3 temas principales. El primero va a ser el relacionado con las definiciones. ¿Qué es infraestructura? ¿Qué es BIM? Posteriormente vamos a tener un tema importante que es el ciclo de vida de la información, cómo la información nace y se mantiene a través de cada una de las fases de una obra de infraestructura. Y posteriormente tendremos ya la parte central de la presentación, que es la aplicación en la infraestructura. Cómo el BIM puede viajar y puede beneficiarnos en cada una de las fases de una obra de este tipo. Finalmente tendremos algunas conclusiones. Ahora bien, con respecto a las definiciones, la primera parte es ¿qué es infraestructura? Infraestructura es toda aquella obra que da respuesta a una necesidad de una sociedad. En este caso hay necesidades como salud, transporte, comunicación, acceso a agua potable, entre otras. Ahora bien, la infraestructura o las obras de infraestructura le dan respuesta por medio de hospitales, carreteras, torres de telecomunicaciones, líneas de transmisión, obras o proyectos de generación eléctrica, entre algunos que podamos mencionar. Una de las características importantes de las obras de infraestructura es que estas son grandes, son proyectos, megaproyectos, son proyectos de muchos millones de dólares y tienen un largo plazo. Estos proyectos se van desarrollando en diferentes etapas, como vamos a ver, y la importancia es que tiene un componente de complejidad, producto de que da respuesta a las necesidades de la sociedad. Y estos proyectos están inmersos dentro de ciudades, comunidades y pueblos, por lo general. ¿Qué es BIM? BIM, por sus siglas en inglés, es Building Information Modeling. Es modelado de la información de la edificación. En este caso, se usaba este término, sin embargo, debido a las bondades que tiene este método de trabajo, se define actualmente como modelado de información de la construcción. Y así está estipulado en la normativa ISO 19650. Otra manera de pensar en BIM, por lo general se define como un modelo tridimensional con información. No obstante, es mejor definirlo como un método para gestionar la información por medio de un modelo tridimensional. Como vemos en esta imagen, BIM no solamente es el modelo tridimensional, sino tiene una serie de elementos que lo ayudan y ordenan para su objetivo. Por ejemplo, para poder tener un modelo BIM verdaderamente necesitamos normativa, necesitamos procedimientos, necesitamos protocolos y guías. Por otro lado, tenemos entornos comunes de datos. Tenemos que además estructurar la información y cómo nosotros la vamos a presentar a nuestro cliente. Otro de los elementos importantes son los flujos de trabajo. Estos flujos y la relación entre las diferentes disciplinas. ¿Qué es lo que se ve del BIM? Por lo general es el software, las imágenes y los modelos tridimensionales. Pero para que estos modelos verdaderamente sean BIM, tienen que llevar todo este tipo de elementos que sustenten la calidad de datos. Ahora, ¿qué no es BIM? BIM no es un software, es un método de trabajo. BIM tampoco es un modelo tridimensional sin información. Dicho esto, vemos que tanto el modelo BIM y estas obras de infraestructura, que tienen una complejidad importante, se van a llevar de cierta manera bien. Podemos decir que estos elementos tan ordenados nos van a ayudar a poder llevar de una mejor manera todos estos elementos, fases y etapas de una obra de infraestructura. Ahora bien, otro elemento en el cual es importante hablar es el ciclo de la información, el ciclo de vida de la información. En la norma ISO 19650 se da un alcance de esta información. Se refiere desde las etapas de planificación, las etapas de ejecución, las etapas de operación y mantenimiento, hasta llegar a la vida útil de la obra, a su final. Entonces, nosotros por lo general podemos referirnos de una etapa de planificación en el tema de BIM,
en la parte del ciclo de vida de proyecto, desde que inicia el proyecto hasta que se entregan los planos as built. Y finalmente tenemos una etapa que es el ciclo de vida del activo, desde que nosotros entregamos el modelo de información del activo hasta que éste llega a su final de su vida útil. Todo esto que estamos viendo es lo que le llamamos el ciclo de vida de la información. La información nace en la parte de planificación y no muere, ella continúa, ella se mantiene al final del proyecto. Aunque el proyecto haya sido desmantelado o demolido, la información se puede mantener para fines históricos, para lecciones aprendidas, entre otros motivos. Ahora bien, con el ciclo de vida claro, podemos ya entrar a lo que es la aplicación del BIM en obras de infraestructura. Haciendo una analogía con el tema anterior del ciclo de vida de la información, tenemos 3 elementos que generalmente se usa en obra de infraestructura. Por ejemplo, la etapa de preinversión, acá se define si el proyecto es viable o no. La etapa de inversión, que es todo el proceso del proyecto, la ejecución del proyecto y su entrega a la etapa de operación y mantenimiento. Cada una de estas etapas tiene fases, como lo podemos ver acá. Es importante destacar que estas fases en algunas ocasiones se traslapan, en otras ocasiones tal vez no hay que hacer todos los elementos. Sin embargo, por la complejidad, por el tamaño de las obras de infraestructura, es importante llevar un orden principalmente en elementos de preinversión, inversión y operación y mantenimiento. Toda esta información se va a ir acumulando como se ve en esta gráfica. La idea es que esta información sea acumulativa y no se vaya a perder en cada una de las etapas o fases. Estos elementos lo que nos ayudan es poder tener desde etapas muy tempranas información para la toma de decisiones. Acá hay 2 entregables importantes, como es el modelo de información del proyecto, que es todo aquel modelo que nos va a ayudar a elaborar o crear o ejecutar el proyecto en su etapa constructiva, y finalmente cuando ésta termine se va a tener el modelo de información del activo. Aquí van a estar todos los requerimientos que tenía el cliente o la parte contratante. En este caso, el AIM o el modelo de información del activo es el producto final para que inicie la etapa de operación y mantenimiento. Ahora bien, si nosotros vamos a visualizar cada una de estas fases, podemos empezar con identificación. ¿Y en qué nos va a ayudar el BIM? En este caso tenemos ciudades, tenemos, como les había indicado, zonas en donde estas obras van a estar inmersas. Y entonces, en las etapas de identificación, el BIM, junto con elementos de sistemas de información geográfica, nos puede ayudar a la toma de decisiones. Tenemos un punto inicial, necesitamos llegar a un punto final, y nos ayuda a visualizar diferentes elementos. Por ejemplo, si tenemos una zona urbana muy densa. Por otro lado, si tenemos elementos ambientales, sea un río, sea un parque nacional, sea una reserva, poder identificar en un mapa macro todos esos elementos, o si tenemos alguna edificación en la cual debemos evitar ingresar o estar cerca. En este caso, nosotros podemos tener una serie de alternativas. Podemos balancear desde los temas sociales, los temas ambientales, temas técnicos. Además, en esta etapa de identificación, podemos también ver si tenemos algún tipo de cuantificación del costo. Pasada esta etapa, llegamos a lo que es, o lo que llamamos prefactibilidad. En algunos proyectos esta no se lleva, sino que pasa directamente a factibilidad. Sin embargo, si tenemos esta etapa de prefactibilidad, podemos ya tomar alguna de las opciones, haber hecho el primer filtro de las alternativas y determinar si alguna de estas alternativas queda fuera de la selección. Las que queden, o la que quede, pasaría por la etapa de prefactibilidad, y acá se hace un mayor detalle de información de acuerdo a lo que se requiera. En este caso podemos hablar de cálculo de volúmenes. Si tenemos algunas pendientes importantes, podemos hacer un análisis de potencial de deslizamientos. Por otro lado, tenemos ahora con los software que podemos usar, esos software prácticamente pueden obtener topografía de cualquier parte del planeta y nosotros poder identificar nuestro modelo dentro de esta topografía. Con eso tomar algunas decisiones si se requiere una alcantarilla. Estos modelos también le ayudan a uno a tener las cuencas
y en pocos minutos poder definir el tamaño de una alcantarilla o si se va a requerir un puente. Todos estos elementos, pensando en autopistas, pero también podemos hablar de acueductos. En un proyecto hidroeléctrico también es de gran ventaja tener estos elementos. Podemos hacer visitas virtuales, podemos hacer visualizaciones en etapas muy tempranas. Cuando se pasa la etapa de prefactibilidad, llegamos a la etapa de factibilidad. El objetivo principal de la factibilidad es determinar si una obra es viable o no. Si nosotros vamos a poder banquear y vamos a poder tener una empresa que nos facilite el dinero para poder ejecutarla. En este caso hay una serie de capítulos que hay que abarcar, tanto en la parte técnica, en la parte social, en la parte ambiental y también elementos económicos. Finalmente necesitamos saber cuánto nos va a costar este elemento y qué tan rentable va a ser. Esto lo que nos va a dar es una viabilidad. Ahora bien, vamos a hablar del tema de factibilidad. En esta fase, la idea o el objetivo principal de la factibilidad es determinar si un proyecto es viable o no. Para ello van a haber una serie de capítulos. Está el capítulo ambiental, el capítulo social, el capítulo constructivo, el técnico, el capítulo también financiero y económico. Al fin y al cabo necesitamos ver que este proyecto sea rentable y que se pueda hacer. La gran ventaja con el BIM es que ya podemos recurrir a modelos tridimensionales en etapas muy tempranas, lo cual nos va a ayudar a la toma de decisiones asertivas. De igual manera, ya con tener modelos de este tipo, nosotros podemos echar mano de varias tecnologías que tenemos actualmente. Por ejemplo, esta misma casa de máquinas la podemos ver en un modelo o en una realidad aumentada. Aquí vemos todo el modelo, tenemos los transformadores, la casa de máquinas, la zona que vamos a caminar es la zona por donde están las compuertas, y entonces esto es sumamente beneficioso a la hora de tener algún banco donde queramos vender nuestro producto o queramos un financiamiento del mismo y poder hacer entender a la gente qué tipo de proyecto es el que vamos a presentar, cuál es el proyecto que ellos nos van a financiar. Esto es de gran valía, ya que estamos en etapas muy tempranas donde antes solamente usábamos planos en 2 dimensiones. Ahora bien, cuando ya el proyecto es factible, pasamos al diseño básico. En esta etapa del diseño básico, pues vamos a hacer los modelos sísmicos, térmicos y de capacidad energética de un edificio. En este caso hay software que me permite hacer ciclos de luz y sombra durante un año y poder determinar cuáles son las zonas más calientes y más frías de una edificación. Con ello poder dimensionar de una mejor manera lo que son aires acondicionados o algún tipo de elemento o materiales también que nos ayuden a aislar las temperaturas, calefacciones, etc. Y entonces se hacen los diseños energéticos. Por otro lado, también podemos hacer diseños de seguridad laboral. En este caso, ver en qué lugar van a tener las líneas de vida, van a haber ganchos para inspecciones. Recordemos que en este caso las obras de infraestructura por lo general están sometidas a una serie de inspecciones durante su vida útil para determinar la salud de la misma y que no haya ningún problema. El objetivo principal del diseño básico es tener los modelos necesarios para llevar esta información a las etapas de licitación de obra, ya sea de materiales o compra de equipos. En este otro caso tenemos otra fase. Esta fase puede estar traslapada o puede estar en secuencia con la anterior, y es la fabricación de elementos. En este caso podemos ver una torre de una línea de transmisión, podemos ver todos los detalles de esta torre, tornillerías, placas, piezas para escalar en la misma estructura y poder indicarle al fabricante de las piezas cuáles son las dimensiones precisas o exactas de las piezas o materiales que nosotros requerimos. Por otro lado, aquí tenemos elementos electromecánicos. Este es un limpiarrejas. Nosotros podemos enviar las especificaciones técnicas para que nos construyan este tipo de elementos, y esto lo que nos ayuda también es que nos devuelvan un modelo que también esté adecuado a nuestros modelos BIM y poder unir, gracias a la producción de las diferentes partes contratadas, los diferentes modelos para tener finalmente un modelo integrado. Otro elemento o otra fase que vamos a determinar es el diseño para construir.
posterior al diseño básico, a la compra de materiales y compra de equipos, nosotros podemos ya tener un detalle abundante antes del proceso constructivo. Tenemos información de ductos eléctricos, mecánicos, las dimensiones, volúmenes de la parte civil. Acá un ejercicio que es de mucha valía es hacer los ejercicios de choque de interferencias. Cuando tenemos diferentes áreas de especialidad, hablemos estructurales, arquitectos, ingenieros eléctricos, podemos hacer ejercicios para determinar si hay choques dentro de estos elementos y poder solucionarlos en un modelo tridimensional, no solucionarlos en la etapa constructiva, que es muy caro. Otro punto importante, por ejemplo, es la constructibilidad. Meses o a veces hasta un año antes de que se vaya a hacer la construcción, podemos determinar si la constructibilidad que nosotros teníamos pensado es real o se puede hacer. En este caso tenemos una estructura sin ser un modelo BIM, con toda la información, nos ayudó a observar prácticamente un año antes que íbamos a tener un problema, y principalmente es referido a esta pieza que tenemos acá horizontal. Esta pieza lo que nos generaba que en el momento de desarmar la torre comprometía seriamente la estructura de la misma. Esto era una maniobra en caliente, digamos, no se estaba quitando la energía de los conductores, y entonces nos cambió totalmente la forma en cómo teníamos que construir. Y entonces estos elementos de constructibilidad otra vez son sumamente importantes antes de llegar a las etapas de construcción. Por ejemplo, también tenemos otros elementos, podemos hablar de acero. Nosotros podemos presentar las tablas de doblado de acero que se acoplen perfectamente a la realidad, que se vayan a fabricar antes de llevar a campo. De igual manera podemos tener elementos complicados donde podamos dimensionar los equipos y herramientas que vamos a usar antes de llegar al sitio, y también le permite al constructor tener visión completa de las obras. Son obras complejas. Estas obras, cuando se presentaban en 2 dimensiones, era complejo poder ir armándolas y generalmente tenía algunos errores. Entonces, la idea es que cuando vayamos a construir tengamos prácticamente el modelo federado. Ahora bien, esto nos permite, en este caso, crear reuniones. Estas reuniones es lo que llamamos reuniones de estado, de cómo van a quedar finalmente todos los elementos. Aquí se reúnen los clientes, ingenieros, constructores, proveedores de equipo, y podemos ver de antemano qué problemas vamos a tener justamente antes de entrar al proceso constructivo o a la logística de la construcción. Toda esta información, y no de esta etapa, sino de las etapas anteriores, se guardan en entornos comunes de datos. Por lo general, nosotros trabajamos de la manera que se ve en el lado izquierdo. Teníamos versionamientos diferentes. Muchas veces nos pasaba de que teníamos un plano final, un plano final final, un plano final final versión 1, y cuando creíamos que era el último, pues apareció otra persona con algunas variantes que no habíamos tomado en cuenta. En este caso, con los entornos comunes de datos, nos permite focalizar toda la información en ciertas carpetas que solo pueden salir con las autorizaciones y revisiones correspondientes. Entonces podemos asegurarnos que este tipo de modelos van a ser la última versión y producto al esfuerzo de cada uno de los participantes, sean proveedores, sean clientes, sean personas de operación y mantenimiento, etc. Ahora bien, todo lo que hemos hecho anteriormente nos va a llevar a la parte de la logística de la construcción. Nuevamente, nosotros tenemos obras grandes, como les había indicado, estas obras están inmersas dentro de la población y son proyectos complicados, proyectos que tienen muchos detalles y tienen que revisarse la logística alrededor de los mismos. Hablo sobre el transporte de materiales, cómo voy a guardar los materiales en las diferentes zonas. A veces por estar en zonas urbanas, los espacios son pequeños y podemos en este caso crear los volúmenes necesarios para ir haciendo una construcción rápida. De igual manera nos permite
en este caso, hacer movimientos. Los software que tenemos ahora nos permite hacer movimientos de los equipos que tenemos y ver en qué momento es oportuno ingresar con el equipo o no. Dimensionar en qué lugares van a estar las oficinas, cuáles son las mejores visuales que pueden tener las oficinas de proyectos, entre muchos de los elementos. Esto también nos permite hacer casos de construcción y prácticamente hacer los casos una y otra vez antes de entrar a la etapa constructiva. Esto es de gran ventaja para los constructores y para poder tener un proyecto, una construcción limpia. Ahora bien, cuando ya tenemos cuál va a ser la logística, parte de la misma nos lleva a hacer los programas de trabajo. La gran diferencia es que ahora los programas de trabajo me permiten tener una visualización de los elementos. Entonces, cada una de estas barras que vemos acá podemos unirlas a los diferentes elementos que tenemos en la imagen, en la parte inferior. Entonces, podemos ver por medio de una línea de tiempo cómo se construye la obra. A esto es lo que le llamamos la cuarta dimensión en BIM. Estos elementos definitivamente le dan una gran visión al constructor para ver la factibilidad constructiva, para ver el movimiento de maquinaria, para poder observar también elementos temporales, si tenemos algunos andamios que me van a estorbar en algún momento de la construcción, ver en qué momento los pongo y los quito. Esto se puede hacer ahora fácilmente por medio de diferentes software que existen en el mercado. Y un ejemplo que vamos a ver va a ser el siguiente. En este caso tenemos una represa, tal vez para comentarles. Esta represa es un trabajo que he hecho para el trabajo final de graduación. El proceso constructivo se le llama concreto compactado con rodillo, RCC. Y la forma de trabajarlo prácticamente de manera muy sencilla era la colocación de capas de concreto de 30 centímetros. Estas se compactaban y rápidamente se colocaba la siguiente. Esto lo que permite es una colocación rápida y una construcción rápida. Entonces lo que vamos a ver es este modelo. Como vemos acá, tenemos la descarga de fondo. Esta nos permitía poder tener comunicación de vehículos de la cara aguas abajo y aguas arriba de la presa. Lo que ven en verde es el RCC que va subiendo bajo una tasa de colocación. Dentro de un momento vamos a ver, se detiene el RCC, se construye la galería y después se sigue con la construcción. La torre que vemos en la parte derecha es la torre de compuertas. Tenía una restricción, esta no podía construirse más rápido que la colocación del RCC. Y finalmente vamos a tener dos elementos que fueron propios de la administración del contrato, que son el puente y el equipo de limpiarrejas. Con este tipo de información es de suma valía para que el constructor pueda tomar muchas decisiones y puedan también transferir esta información al campo, a los sitios de trabajo, donde la gente también pueda estar viendo cuáles son las etapas y los pasos previos que vamos a llevar. Esto de poder ver antes de tiempo todo el proceso constructivo, nuevamente nos ahorra mucho dinero y es sumamente importante para la logística de un proyecto. Ahora bien, llegamos a la parte de ejecución de la construcción. En este caso ya tenemos los programas listos, tenemos el PIM, que es el modelo de información del proyecto, y podemos empezar a darle seguimiento tanto en el control de los materiales, del avance de obra. Los inspectores pueden andar con sus tablets haciendo revisiones. Podemos echar mano también de la realidad aumentada, podemos tener realidad aumentada en escala 1:1 y poder prácticamente tener, por ejemplo, un proyecto a los 200 días y llegamos a esa fecha y ver y montar sobre el modelo real, o en este caso sobre la construcción real, el modelo de realidad aumentada y poder ver las diferencias y tomar decisiones. Como vemos, bueno, del lado izquierdo tenemos a la presa Reventazón, del lado derecho tenemos a la presa Pirriz. Eran elementos grandes de una logística increíble y si en algún momento hubiéramos tenido los modelos BIM, hubieran sido de gran valía para el avance del proyecto. Ahora bien, esto terminaría con la finalización del proyecto. Nosotros entregaríamos, en este caso ya no serían los planos as-built, sino sería un modelo de información del activo, y este modelo de información lo tomaría la gente o el equipo encargado de la operación y mantenimiento.
esto tiene que estar basado en todos los requerimientos que se necesitaban para poder darle uso en la etapa de operación y mantenimiento. Ahora bien, en esta etapa, pues nosotros podemos hacer gestión de activos, revisión de espacios. En este caso hay software que me permite llevar cuáles son los elementos que le voy a dar mantenimiento año a año, crear los presupuestos, pasar de este mantenimiento reactivo a lo que es mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. De igual manera, las obras de infraestructura tienen una característica. Por lo general están monitoreadas. Tenemos equipos dentro de la obra. En este caso podemos hablar de termómetros, podemos hablar de inclinómetros, de medidores de grieta de 1 o 3 dimensiones, medidores de esfuerzos, dependiendo de la estructura que sea. Y esto se usa principalmente para ver la salud, debido a que esas son obras grandes, obras que tienen trabajo pesado. Se requiere estar viendo la salud de la misma por medio de una serie de instrumentación. Si nosotros esta instrumentación la tenemos a tiempo real, empezamos a hablar de elementos de IoT, que nos da información al edificio, y la sumatoria del IoT con el BIM, empezamos a hablar de gemelos digitales. Y esto es una gran ventaja en las etapas de operación y mantenimiento. Ver cómo se comporta la obra, ver cómo va cambiando o si hay algún tipo de alerta, o simplemente es el proceso de vigilancia normal de una obra. Todo esto nos lleva a que en la etapa de operación y mantenimiento, además de lo que ya había comentado, que es el seguimiento del mantenimiento normal, cambio de repuestos, cambio de luminarias, revisión de áreas acondicionados, mantenimiento propio de los equipos, todo esto lo podemos llevar por medio de las herramientas o el método de trabajo BIM. Otro elemento importante en la operación y mantenimiento son las modernizaciones o ampliaciones. En este caso, en algún momento se tomará la decisión de hacer una mejora a la obra. Si nosotros en este caso tenemos un modelo BIM, entonces lo que hacemos es compatibilizarlo con un nuevo modelo BIM, y aquí empezamos a repetir una serie de etapas que ya habíamos hablado. Por ejemplo, en algunos casos hay una factibilidad de hacerlo, en otras pues lo que vamos a tener es un diseño, y las etapas que había comentado pues también se van a ver reflejadas en las modernizaciones. Por alguna razón, si no tenemos un modelo BIM, entonces se hace un levantamiento en nubes de puntos, que es otra de las herramientas que nos ayuda a poder compatibilizar estructuras viejas con las estructuras modernas o lo que vayamos a hacer. Y finalmente nosotros pues tenemos también, llega la vida útil, terminamos la obra, ya esta hay que desmantelarla o hacer una demolición, y entonces el BIM desde etapas tempranas también me permite medir o identificar volúmenes de materiales que sean reciclables, o materiales que tienen que ir a una escombrera, o materiales peligrosos. Esa clasificación la podemos tener desde etapas tempranas, pensemos en el diseño básico, y que cuando lleguemos a la etapa de demolición estén perfectamente identificadas. Entonces, cuando nosotros vayamos a generar la estrategia de cómo demolemos o desmantelamos, va a estar en función al modelo también. Y nos va a permitir ver qué volumen de escombrera voy a requerir para los escombros, qué elementos son totalmente reciclables y finalmente qué elementos son peligrosos y tienen un manejo especial. Con esto llegamos a la última etapa de lo que es una obra de infraestructura. Vimos todo su ciclo. Ahora bien, vamos a tener algunas conclusiones para poder finalizar la presentación. Entonces, en conclusiones, como vimos, el BIM puede ser aplicado en todas las diferentes fases de una obra de infraestructura, desde su planificación, desde su concepción, desde el análisis de alternativas hasta su final de su vida útil, ya sea por una demolición o cuando tengamos que hacer el desmantelamiento de la obra. Por otro lado, en las etapas iniciales es de suma importancia tener el BIM. Como habíamos visto con la curva de Maglimi, esta nos permite tener decisiones importantes debido a la cantidad de información que podemos manejar en etapas donde los cambios se pueden realizar fácilmente y donde los costos apenas están empezando. Recordemos que podemos tomar información importante desde las etapas de factibilidad y prefactibilidad. Entonces, cuando el proyecto apenas no ha empezado,
y apenas estamos en la gran etapa de preinversión, podemos tener información importante que nos ayude a su vez a tomar decisiones que van a afectar al proyecto de manera positiva durante toda su vida útil. Por otro lado, el BIM se puede combinar con una serie de herramientas disruptivas. En este caso estaba hablando de la realidad aumentada, pero igual podemos hablar de la realidad virtual. Si nosotros lo unimos con elementos GIS, empezamos a usar elementos inteligentes, ya sea una obra de transmisión, una obra de generación. Por otro lado, podemos unirlo con elementos de IoT para tener gemelos digitales, que es otra gran ventaja, y es muy flexible. El uso del BIM es una puerta de entrada, es como a veces lo indico, para el uso de estas herramientas y poder potencializar todavía más el proceso de información. Una parte importante es que al tener que administrar proyectos muy grandes, proyectos de muchos millones de dólares, el BIM me permite tener una transparencia importante. Esta transparencia se visualiza por medio de los entornos comunes de datos, del flujo de información que pasa de una mano a otra, pero que siempre es el mismo tipo de información, principalmente cuando tenemos en la etapa constructiva la inspección y poder ver los volúmenes de obra que se van pagando de acuerdo a los contratos, cuáles son los elementos que se van construyendo también y qué volumen estamos hablando. Todo esto nos permite un amplio control en la transparencia. Finalmente, esta conclusión no es mía, es una conclusión que había leído y siempre me ha gustado porque dice, y me permito leer, el BIM nos afectará sea que lo usemos o no. Ya sea que nosotros usemos el BIM o no, eso es un movimiento, una tendencia que vino para quedarse. Definitivamente ya no son las empresas que piden BIM, sino son los gobiernos que están pidiendo BIM, y en nuestro caso tenemos la Estrategia Nacional BIM. Cada uno de los países, Chile, Alemania, Reino Unido, Colombia, cada uno de estos países va a tener, México también, elementos para que desde los gobiernos se adopte este método de trabajo. Es por ello que el BIM, como dice la última conclusión, nos afectará sea que lo usemos o no lo usemos. Con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención.